Hoy nos encontramos con Pilar Montenegro, egresada del profesorado en Educación Musical, para charlar sobre sus primeras experiencias como docente, sobre las clases antes, durante y después de la pandemia, sobre los desafíos a los que se enfrenta hoy la educación musical y las herramientas que ofrece el profesorado para encararlos, y especialmente para preguntarnos cuál es la necesidad de estudiar música en las escuelas. Bienvenidas una vez más a La Fuente, un podcast sobre las músiques de la Facultad de Artes de la UNC. Bueno, soy Pilar Montenegro, soy egresada de la Facultad de Artes, del profesorado en Educación Musical y ahora actualmente estoy trabajando en nivel inicial y nivel primario en escuelas de gestión privada y de gestión pública. ¿Te egresaste en 2017. con el plan viejo? Con el plan viejo, en el 86. Otro mundo en 2007 y otro mundo en el 86. Sí, ¿y empezaste a dar clases inmediatamente después de...? Sí, al año siguiente empecé. Ya en marzo empecé con mis primeras horas en escuelas en primario y en nivel inicial, las dos. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias como docente saliendo profesora de la facu? Por un lado, creo que también lo que tiene la docencia en los ramos especiales es que nos encontramos con muchos grupos. No es que vas y por ahí los docentes de grado tienen un grupo donde van conociéndonos y adaptándose. Lo que pasa en los especiales es que tenemos muchos grupos y creo que eso también fue la necesidad de adaptarse rápido en 45 minutos a cada grupo que uno va teniendo. Tuvimos la experiencia obviamente previa de los años anteriores de las prácticas. En quinto año de la carrera se hacían las prácticas a nivel secundario y en cuarto las prácticas a nivel inicial y primario, pero bueno, claramente es un periodo muy corto de tiempo de prácticas que después sí es una experiencia previa realmente a la docencia, pero es una experiencia. Y creo que al comienzo fue sobre todo intentar adaptarlo a la institución, conocer realmente qué es lo que la institución espera de los docentes, cuál es el manejo previo que tienen los chicos, pero fue todo un desafío, por supuesto las primeras experiencias. Y creo que tenemos que hacer esa distinción de cómo fue dar clases hasta 2019, cómo fue dar clases en esos años de pandemia y cómo viene siendo dando clases en estos últimos años, ¿no? Pero también me gustaría saber, en esa época pre-pandemia, ¿cuáles podrías decir que eran como los desafíos a los que te enfrentabas como profe de música en los distintos niveles? No sé en qué niveles estabas en esa época. Sí, bueno, pensándolo en orden cronológico, me tocaron, serían 2 años de prepandemia, 2018-19, que justamente fueron mis primeros años de docencia, entonces también era uno construir su propia identidad como docente, lo que uno quería enseñar, intentar como armar una planificación donde realmente estuviera lo que uno quería transmitir a los chicos. Y en esos años realmente creo que lo bueno era que se podía todo lo que uno quisiera con las posibilidades que tenía, todo en el sentido de se podía cantar, se podía hacer grupos, se podía hacer prácticas más corporales, más grupales, dependiendo obviamente cada nivel, y eso después, cuando llegó la pandemia en el 2020, fue todo un desafío poder trasladarlo a la virtualidad, a algo que es justamente práctico, que es lo musical, que realmente en una pantalla por Zoom y con micrófono todo no era muy viable poder cantar todos juntos, poder tocar, realmente era solamente empezar a pensarlo desde el lugar de uno e intentar transmitir una experiencia significativa hacia los estudiantes de manera virtual fue muy difícil. Pero los años anteriores creo que sobre todo era poder adaptarse a los tiempos. Ahora, por lo menos en esos años, era una vez por semana clases de 40-45 minutos después de la escuela,
y es conocer así a los chicos, es una vez y verse cada una semana y poder ir construyendo eso, es poco tiempo, entonces es un desafío poder generar proyectos que realmente los conecten con la música y los conecten con el hacer musical. Creo que eso es lo principal. Por lo menos desde mi experiencia, lo que más disfruto es que puedan hacer música. Y que creo que también es algo que hay que revalorizar, porque en las escuelas por ahí están muy asociados a cuánto copiaron en el cuaderno, cuántas actividades hicieron, y lo que tiene, me parece importante la música, es lo práctico, lo colectivo, la experiencia del quehacer musical en sí. Que después uno intentar sostener eso en la virtualidad fue muy difícil, porque obviamente no contábamos con el espacio físico y las herramientas tecnológicas solamente era para más expositivas, de un rol de docente más expositivo, que era difícil poder adaptarlo a algo más práctico, grupal, sobre todo eso. Y ya que estamos, me gustaría saber cómo es la post-pandemia, ¿no? ¿Cómo son esos primeros años, esa vuelta a la presencialidad? Me contabas hace un ratito de que hasta que fue fines de 2022 seguían cantando con barbijo, por ejemplo. Que este es realmente el primer año, 2023. Con presencialidad plena y pudiendo tener contacto físico, sí. ¿Qué crees que ha vuelto a la normalidad, por decirlo entre comillas, y qué crees que ha cambiado con el paso de la pandemia? Creo que lo que ha vuelto a la normalidad, yo siento que tenemos una capacidad de adaptación a poder volver a esta pseudonormalidad que tenemos ahora muy rápida, y que muchos de los estudiantes realmente como o fueron muy chiquitos, sobre todo porque estoy en nivel inicial y en primario, y no tienen como una conciencia tan plena de lo que fue la pandemia, por ahí la cursaron, tuvieron el nivel inicial de esa forma, o los primeros años, y sí, sobre todo en el segundo ciclo, me costaba mucho lo grupal, poder volver a encontrarse con el otro, poder volver a hacer experiencias colectivas, que pusieran más el cuerpo, o que ellos pudieran mostrarse más. Sobre todo el año pasado fue un desafío grande. En sexto grado, por ejemplo, había muchos chicos que, aunque ya no fuera exigido el uso del barbijo, se lo querían dejar porque no querían mostrar la cara, porque habían estado muchos años tapándose la mitad de la cara, y eso realmente para su identidad era muy fuerte. Y fue todo un desafío como poder volver de a poquito a encontrarse con ellos, a encontrarse con el otro. Eso fue muy fuerte, sobre todo el año pasado. Este año creo que hay cosas que quedaron de la pandemia, sobre todo en lo institucional y en lo evaluativo, con todas las reformas que hubo del CIDI, de formas de generar realmente un seguimiento del grupo, las formas de evaluación. Eso fue más de lo burocrático, de lo institucional, que ha quedado después de la pandemia, y que genera también que las planificaciones, que las formas de organizar la escuela y el ciclo escolar cambie, justamente porque hay cortes evaluativos distintos a los que hubo antes de la pandemia. Eso cambió también, poner el foco más en los aprendizajes, en los aprendizajes trabajados, en los contenidos, y no en solamente la nota, que era lo anterior. Antes, hasta el 2019, la libreta era, como creo que lo conocen todos, excelente, muy bueno, satisfactorio, y después de la pandemia se empezó acá en Córdoba a hacer un sistema más de proceso. Entonces hay que registrar los aprendizajes, los contenidos, una narrativa de cada estudiante y la nota. Entonces como hubo una carga a los docentes de todo esto muy grande, pero también que implica una revisión de las formas de evaluar y de seguir el proceso de los estudiantes luego de la pandemia. Vos has pasado por nivel secundario, nivel primario, nivel inicial, y me gustaría saber, desconociendo por completo de qué se trata, más allá de haber pasado por esos niveles en algún momento de mi vida,
¿Cuáles son las particularidades que tiene cada nivel en la educación musical? Ujú. ¿No? ¿Y cuáles son las estrategias que tenés vos como docente para habitar cada uno de esos niveles, ¿no? Bien. Sí, son 3 niveles muy distintos que incluso en cada escuela es muy distinto un nivel inicial de otro, una primaria de otra. Pero creo que también, obviamente, lo primordial, lo principal que uno tiene que tener en cuenta es la edad de los estudiantes y cuáles son sus necesidades, sus gustos, sus preferencias en cada edad. Sobre todo en nivel inicial, la práctica musical es desde el juego. Toda una clase de 45 minutos es con los chicos participando de experiencias que sean grupales, activas, desde lo corporal, desde el juego. Realmente es muy activa una clase en nivel inicial. Obviamente depende del grupo, no es lo mismo salite de 3 que salite de 5, es muy distinto. En 2 años los chicos crecen muchísimo, y también es distinto cómo se va configurando cada nivel internamente desde los docentes. Uno en nivel inicial, creo que el diálogo con la seño de la sala es muy importante porque ella realmente es la que lo conoce. Después en la primaria también, pero uno tiene que tener ese diálogo constante para saber y conocerlos, más uno que tiene muchos estudiantes. Yo tengo más de 600 ahora, entonces necesitamos como tener siempre la referencia del diseño de la sala, que es lo mismo que pasa en nivel primario, que es algo que no existe en el nivel secundario. En el nivel secundario uno está con el grupo y quizás puede preguntar al preceptor o a su otro grupo de colegas, pero uno está más con el grupo y no tiene como esa referencia de la maestra o el maestro de grado, de sala, que los tiene todo el día, claramente. Pero sobre todo es eso, los gustos y las necesidades de los chicos de cada edad. Después, en nivel primario, creo que es algo lo que me gusta mucho de ese nivel, es que todavía los chicos tienen mucho entusiasmo y motivación para aprender casi cualquier cosa, que uno se lo lleve con ganas y que uno se los permita que ellos puedan experimentar. Por lo general te reciben todo de una manera muy linda y que uno lo puede aprovechar y disfrutar y explotar. Obviamente que hay casos particulares, pero por lo general tienen mucha motivación, que después en secundario es como ese es el desafío constante, es generar un interés, una participación, una motivación en los chicos. Eso es mucho, es el gran, me parece, desafío del secundario, que es un nivel también que uno puede explotar mucho a nivel de contenido y de claramente por ahí dependiendo de qué materia da, pero me parece que ese sobre todo es el desafío, la motivación en secundario y la atención quizás más en el primario, de prolongar los periodos de atención, del manejo del grupo, que todavía son claramente más chicos y que se dispersan, que no tienen otros periodos de atención. Pero sí, cada nivel es distinto en lo general, y en lo musical creo que también eso es un desafío. El secundario, sobre todo, no me tocó dar música como música materia normal, solamente di eso, análisis de obra en el Cipoli, pero sé que es un desafío como poder buscar qué es realmente lo que nos motiva a los estudiantes para aprender. Claro, el Sí. nivel secundario solo hiciste en el Cipoli, Sí. entonces. No tengo la experiencia del resto. ¿Y un poco de qué se trata la carrera del profesorado en educación musical? Uh-huh. ¿Y cómo se relaciona lo que uno va viendo a lo largo de la carrera? Y un poco también cómo está estructurada Uh-huh. la carrera. Y cómo se relaciona eso que uno va viendo con esa salida laboral, ¿no? Sí. Yo, bueno, como dijimos al principio, me egresé cursando el plan viejo, sería el plan del 1986, que pensando en cómo van cambiando las necesidades de las escuelas, de la educación, realmente uno piensa en el 86 y es otro mundo, si pensamos que el 2017 ya fue otro mundo antes de la pandemia. Entonces hay muchas cosas de la estructura del plan que ya cuando yo lo cursé quedaba viejo,
que por eso justamente fue que se propuso y que se implementó el plan nuevo, que es del 2017. Pero igualmente sé que aunque uno curse un plan del año que sea, los docentes que dan las materias de ese plan van a ser los que adapten el currículum, ese contenido a las necesidades. En el caso particular, lo que a mí me tocó vivir fue que sobre todo los primeros años de la carrera era una carrera que en realidad estaba casi, era muy parecida, no tenía ninguna diferencia con compo, con compo, sí, era exactamente igual. Todo lo que era introducción a la composición, armonía, en los 2 primeros años no nos diferenciábamos de materias, lo que también generaba que uno estuviera bastante lejos de lo que realmente iba a ser la práctica real de la docencia. No teníamos ningún contacto realmente con dar clases o con una mirada de la escuela de ningún tipo, por lo menos por los primeros 2 años de la carrera, cosa que ya en el plan nuevo es distinto porque desde el primer año tienen una práctica distinta, pero tienen un acercamiento a la escuela, que me parece que eso es algo muy necesario. Y luego ya sí teníamos más prácticas, las pedagógicas, que eran pedagogía, didáctica, psicología educativa, evolutiva, y después las materias de prácticas docentes, que eran en prácticas de nivel inicial y primario, y en secundario. Todas las materias como más particulares de la carrera, creo que sí iban muy apuntadas a lo que realmente uno después trabaja, sobre todo las prácticas, y las materias más pedagógicas me parece que es algo que uno, teniendo contacto con otros docentes de otras instituciones, de otras áreas, me parece que en la facultad realmente esas materias son las que creo yo que son las que te abren el panorama de qué es ser docente, qué necesidades tiene la carrera docente, qué particularidades, cuál es la importancia de tener como una mirada crítica no solamente del aula o de la institución, sino de la educación en general. Creo que eso es lo que esas materias fueron las que realmente me parece muy importantes para hacer una crítica histórica y bueno, de muchos lugares a la docencia. Creo que eso fue algo muy importante. Y después, bueno, claramente el dar clases, y cada institución es un mundo y realmente se hace con la práctica. Uno puede haber estudiado un montón y haber probado todo y haberse leído un montón de autores y de métodos y de todo, pero hasta que uno no esté en contacto con la escuela, con el aula, con los chicos, no creo que pueda realmente poder llevar a cabo lo que uno quiere si no es con la presencia de ese otro. Eso es algo que es súper necesario y que recién me parece que uno lo logra después cuando se inserta la docencia. ¿Y vos estuviste en esa comisión de revisión del plan? Uh-huh. ¿Y qué otras cosas se observaron de esas necesidades que tenía de la nueva implementación? Ahora no me van a salir bien el nombre particular de las materias, pero bueno, ahora nosotros no tuvimos, por ejemplo, un seminario de medios electrónicos o de poder tener acceso a nuevas tecnologías, que en el contexto de hoy es súper necesario, porque las TIC son una parte fundamental, aunque es muy difícil todavía en las escuelas tener conectividad, tener acceso a los recursos, tener computadoras disponibles. Creo que ya poder tener eso en el plan de estudio era súper necesario. Creo que en realidad eso era como en esa época era como lo nuevo de la escuela. Pensábamos que pasaba por eso, por la implementación de nuevas tecnologías, que bueno, después con la pandemia fue algo que nos llevó puesto porque realmente necesitábamos las tecnologías porque era la única forma de dar clases. Y ahí fue que nos convertimos medios en youtuber, de grabar videitos, de editar, de todo, y generar y tener las herramientas tecnológicas para poder generar esos recursos. Realmente fue algo muy de la autogestión y de la autopreparación de cada uno.
pero eso era algo que se venía pensando ya de años anteriores, que con la pandemia fue algo que nos llevó puesto a todos y realmente fue necesario, y que en el plan de estudio nuevo está. Realmente no sé cómo está funcionando ahora, si realmente está cubriendo las necesidades que van a tener. Sé que, bueno, que las tecnologías realmente es como esto que te decía de la importancia de las materias pedagógicas en ver cuál es el rol docente. Me parece que tiene que ver eso con que los docentes tenemos que capacitarnos constantemente, y eso también implica, por ejemplo, tener el conocimientos de nuevas tecnologías, aunque te hayas egresado hace 20 años, para seguir pudiendo dar clases es necesario hoy, y creo que eso que esté en el plan de estudio es importante. Y otra cosa que todavía no hablamos fue que también está en el plan de estudio nuevo, es la educación, no sé realmente cuál es el nombre bien de la materia ahora, pero la educación para estudiantes con necesidades especiales, con diferentes tipos de discapacidad o de condiciones, que eso es una materia que ahora está en el plan nuevo, que no tuvimos, hasta en el del 86 no estaba, y que realmente, si hay algo que es un desafío en las aulas, es la inclusión de esos estudiantes que están, que son parte del aula, y que por suerte quizás con la música uno tiene una variedad de opciones o una disposición que quizás en otras materias es más difícil, pero realmente es necesario tener como un conocimiento o una mirada de esta realidad que está, y que ahora en el plan de estudios sé que está. Otra materia que no tuvimos y que está ahora es la de cuerpo y movimiento, que creo que también es muy necesaria, importante, porque claramente desde nivel inicial, en primario y secundario, la música va ligado muchas veces a eso, y es necesario tener una formación en ese aspecto. ¿Cuál te parece a vos que es la necesidad de estudiar música en la escuela, en el jardín, en la primaria, en la secundaria? Claro, es como la pregunta que uno siempre tiene que estar como intentando preguntarse a uno mismo para poder transmitirlo primero, yo creo que sobre todo a los estudiantes, y después a las familias, las instituciones, la sociedad. Creo que la importancia de tener música en las escuelas, primero y principal, es por la experiencia misma. Creo que por la experiencia de que los chicos, que los jóvenes puedan acceder a tocar un instrumento, a cantar en grupo, a escuchar diferentes músicas, a tener en su bagaje esas experiencias. Por la experiencia misma, yo creo que ya eso es importante, y creo que eso es suficiente para tenerlo de por sí. Creo que la práctica musical, el hacer música, tiene que ser algo que puedan vivir todos los chicos, desde jardín, primaria, secundaria, y que luego, desde el hacer música, uno pueda trabajar contenidos más teóricos sobre eso mismo. Creo que por lo menos desde mi punto de vista es el punto de partida, que sea una clase de música sin hacer música o sin escuchar música. Creo que es algo que yo por lo menos no consigo, y que pasa muchas veces, y que quizás por las experiencias de los adultos o de gente que ha pasado por ese tipo de experiencias no le han tenido como la carga de importancia que creo que se merece la experiencia musical en sí. Y después, específicamente, creo que sobre todo en este mundo tan individual y de salvarse uno mismo, creo que por el hacer música, el cantar juntos, el tocar juntos, el escuchar, que muchas veces muchos chicos están acostumbrados a no escuchar, a hacer solamente, y muchos chicos, muchos grandes, a solamente estar pendiente de lo que ellos quieren, y en el periodo de tiempos muy breves, porque todo esto, esta cotidianeidad con la tecnología genera que tengamos periodos de atención muy breves, nosotros también. El poder tener momentos de escucha, de reflexión, de
de después poder comentar, de hacer reflexiones, de expresar gustos, creo que también eso genera un espacio de diálogo y de escucha que es importante en todos los aspectos de la vida, y creo que eso en el aula y en las clases de música yo por lo menos lo intento trabajar, y es algo que intento que se fomente mucho y que se le dé esa importancia. Y bueno, y en cada nivel tiene sus particularidades y tiene sus propósitos específicos. El nivel inicial y en Córdoba pasa mucho que hay muchos jardines que no tienen música, por muchas razones, y realmente los chicos, los estudiantes necesitan tener esos espacios de creación, de juego, de música, de canto, que realmente lo disfrutan mucho, y yo creo que es principalmente eso, es la práctica, por la práctica misma y por la experiencia ya es la importancia que tiene. ¿Y vos crees que esta perspectiva que vos describís es algo más bien generalizado hoy en día o no tanto? ¿Cómo lo ves en tu contacto con otros egresados? Uh-huh. También, no sé, quizás en tu época de hacer prácticas o en contacto con otros docentes. Pensando en mi propia experiencia de estudiante, primaria y secundaria, yo no he tenido esos espacios de hacer música, por ejemplo, o no ha sido una constante, ni de tener como estas experiencias más como de hacer música colectivamente. Y todo esto que decís, siento que le carga un montón de sentidos al hacer música y al estudiar música en las escuelas, que por ejemplo, en mis épocas, por decirlo así, no fue hace tanto tiempo, era muy distinta. Y yo por lo menos lo que creo que, por suerte, acá desde mi experiencia en Córdoba y por lo que yo tengo contacto con otros docentes, quizás también uno se encierra como en la burbuja de los mismos contactos que uno tiene y de las experiencias cercanas. Creo que es algo, no sé si generalizado, pero que sí de los egresados, creo que por lo menos de los últimos años de la Facultad de Artes de la Nacional, sé que también de la UPC y quizás del ICA, esa es como la línea del hacer música en el aula. Creo que sí, eso está presente, sobre todo en estas últimas quizás generaciones de egresados, pero sé que también que hay muchos profes de conservatorio como viejo que pensaban que no, que lo que uno debe estudiar música es lectoescritura solamente musical, o más, no sé, sobre teórico con manuales, o que es una forma realmente mucho más fácil para el docente de poder llevar a cabo una clase, porque no hay que poner tanto el cuerpo, porque es más fácil poder ver quién sabe y quién no sabe, porque solamente es desde una corrección de algo escrito y de conceptos muy puntuales que realmente después yo por lo menos considero que no hacen a una experiencia significativa, y que realmente no está puesto ahí la música por sí misma. Y sí siento que hay otros organismos, por ejemplo FLADEM, que es de educadores musicales, que hay sede acá en Córdoba y en Argentina, Homo Músico o diferentes agrupaciones de docentes de música que generan instancias de reflexión y de revalorizar justamente el hacer musical en el aula, que generan también que nos nutramos de estas experiencias y que nos motivemos a hacerlas realmente, porque creo que necesitamos eso, mucho diálogo entre pares, mucho compartir experiencia, poder ocupar espacios de diálogo, de reflexión para que esto nos motive, porque si no, creo que como en todo uno dice, bueno, quizás si yo les doy todas clases teóricas y escritas y con fotocopias, es más fácil, cobro lo mismo, me saco como mucho de encima muchos problemas, pero realmente si uno realmente le apasiona, le gusta y quiere que los chicos y los estudiantes puedan tener una experiencia que sea positiva para ellos y que realmente aprendan algo, creo que por lo menos de mi parte va desde el lugar del hacer música. ¿Y cómo se relaciona ese hacer música
con la música que las chiques por ahí escuchan. Yo por lo menos desde mi forma de verlo, sí les pregunto a los chicos que escuchan, que escuchan en sus casas. Eso es como en sexto grado, sobre todo, comienzo el año así, con un cuestionario y una conversación entre todos, preguntándoles qué cosas, qué música escuchan, qué escuchan en sus casas, cómo escuchan esa música, si la escuchan porque está puesta la radio en su casa o porque la escuchan, ellos mismos ponen las canciones que les gustan. Entonces eso a mí me sirve para saber, bueno, qué escuchan, pero también creo que, y es algo que también valoro mucho de la primaria, que los chicos son muy permeables a disfrutar de otras músicas que no sean las propias. Hoy en día, con el acceso a tanta música tan distinta, en este cuestionario que yo les hago al comienzo de año, me ponen de todo. O sea, desde, no sé, el otro día me decían que les gustaba desde Gorillaz hasta Queen, o no sé, artistas que yo ni conozco porque son traperos que aparecen en este último tiempo, que tienen todos nombres raros que yo no me acuerdo quiénes son. No sé, de K-pop o de todo. Creo que hay tantos gustos musicales como chicos ahí en el aula. Creo que no es algo como que está tan generalizado, por lo menos en los grupos que yo he tenido últimamente, como quizás en otra época sí era como que había algo más, como una cosa que no sé, a todos les gustaba tal cosa, o que había más consenso en eso. Creo que tienen unos gustos bastante particulares porque tienen acceso a música de una forma que nosotros en nuestra época era mucho más, me parece, más difícil conocer a artistas de nada que ver, que no nos llegaron por un boca en boca o cosas así. Creo que tienen más independencia en sus gustos muchas veces, que me parece que eso está buenísimo. Y después de eso, sobre todo, como poder hacer una reflexión, si no sé, de las letras que escuchan, de por qué les gusta esto, les gusta por el ritmo, les gusta por la letra, les gusta porque lo escuchan y de tanto escucharlo es algo que te gusta porque te hace sentir bien. Creo que también eso está bueno, como una reflexión de los gustos por ese lado. Y después, eso sobre todo con los chicos de segundo ciclo, o sea, 10, 11, 12 años. Y después de los más chiquitos, a mí en eso sí tengo como más, intento que puedan escuchar todas músicas realmente para un repertorio infantil, no infantil, sino músicas para las infancias, que tiene un proceso, un contenido, una elaboración, desde mi punto musical, muy rica, que quizás están acostumbrados a que las familias le pongan en YouTube los primeros 3, no sé, artistas de música para la infancia que hay, que, no sé, La Granja de Zenón y 3 más, y escuchan eso 25 veces por día. Y me parece que está bueno que en la escuela puedan conocer otros proyectos, otras músicas que después les gusta mucho, y que yo intento que después las familias también les pongan esas músicas en sus casas, que no se queden como con solamente lo que les ofrece YouTube en los primeros 3. ¿Le mandas como una tarea a los padres para que...? La pongo para que escuchen en casa. En la época de virtualidad les mandaba una lista de reproducción con artistas, con música para las infancias. Bueno, eso también, en esa época creo que sí algo fue muy bueno, fue poder mandarles directamente como los videos, las canciones, que después los chicos lo siguieron escuchando y nutriendo esas listas de reproducción, y no quedándose quizás con lo más comercial, infantil que hay, porque hay proyectos acá en Argentina, en Latinoamérica y en otros lugares muy lindos, de una riqueza musical hermosa, que quizás quedan como más para el under, que no se difunde tanto. Y creo que está bueno hacer como llegar a esos lugares. En esto que decías, que al hacer encuesta y ver que hay tanta diversidad musical, ¿vos crees que sigue ocurriendo que hay como una construcción de ciertas identidades en torno a lo musical en algunos casos, o ya no se ve tanto eso? Yo, a mí me pasa que estoy, quizás, no lo quiero decir como que no pasa, porque por ahí sí pasa en otros contextos, en otras escuelas, en otros grupos,
sé que también es diferente las escuelas de cada zona en Córdoba o en diferentes lugares, pero sí creo que por lo menos yo siento que no hay como una cosa tan segregada como antes había, no sé, los bloggers, como los vemos los bloggers, como algo así como tan, y también tan identitario de música. No estoy sintiendo eso, y por lo menos por lo que yo sé de los secundarios no pasa tanto eso. Creo que hay como una globalización un poco de esto del ranking Argentina de Spotify, que más o menos se escucha eso, y que después, bueno, sí, hay quizás, depende de cada grupo, pero no lo siento como tan diferenciado de cada cosa, de cada grupo por la música que hay. Puede pasar, pero no, por lo menos en mi experiencia no tanto. Sí me parece que es muy bueno que los chicos puedan hacer una reflexión sobre lo que escuchan, teniendo en cuenta lo que vimos en el año, en calidad del sonido, de letras o de una expresión musical, como una expresión musical, y compartirla con el resto y mostrar cuáles son mis gustos, y que el resto pueda escuchar esas músicas y hacer un juicio de valor desde un lugar positivo, no una crítica porque no me gusta esto, es de tal tipo de gente. Creo que eso también es una cosa que uno genera en el aula que es muy rica. Sí, creo que una de las cosas más potentes que puede tener la música, pero en general lo pienso, ¿no? Cómo la música está muy asociada a los gustos, y lo importante que es entender que los gustos se van construyendo. Totalmente, ¿no? Sí. Y algo que me parece también muy tremendo, y que creo que ni siquiera la Facu termina de hacerse cargo de esto, son los prejuicios que hay detrás de la música y detrás de las prácticas musicales, ¿no? Porque suceden dentro de la misma facultad, ¿sí? Dentro de las mismas materias, dentro de la misma creación, es fuerte eso también. En la facu pasa, obviamente va a pasar en las aulas y en la sociedad en general. Creo que eso también está bueno, como ponerlo ahí a la vista, que no sea algo como que pase y nada más. Y creo que esa reflexión es necesaria para, como todo, como una forma también, creo que de estar con el otro, es entender sus gustos, sus preferencias, que la música está cargada de un montón de significados, y que uno tiene que conocerlos para poder valorarlo, o para poder entender qué de esto es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que, bueno, todo lo que estuvimos hablando. Me acordé que una cosa que me parece muy impactante fue, sobre todo a final del año pasado, lo que fue yo creo que como una categoría nueva, las canciones del mundial. Las canciones del mundial, la capacidad de los chicos para aprenderse esas letras fue como, si pueden aprenderse esto en 2 semanas, todos pueden hacerlo. Y creo que eso también es Eso ha sido un recurso para muchos docentes, mi madre. Sí, igual creo que es algo que surgió muy espontáneamente de los estudiantes, y que todavía, hasta hoy, por lo menos todo este año, era todos cantando alguna de esa categoría de canciones del mundial, y que realmente a mí me parece que estuvo lo lindo de un sentimiento colectivo, de algo de que todos cantamos esto. ¿Por qué? Porque nos pasó esto, y porque lo revaloramos de esta manera, y ese sentido de pertenencia a los grupos, de cantar todos juntos, por más que sea la música que sea, creo que es una evidencia que es muy rica, y que yo me acordaba cuando, no sé, cantábamos toda la publicidad de Quilmes del papelito en el 2002, y éramos chiquitos. Me parece que eso les va a quedar a los chicos, y creo que ese cantar todos juntos algo es significativo, es una experiencia muy, muy linda de por sí. Otra cosa que me quedaba ahí como pregunta es, ¿qué pasa hoy con esas infancias que quizás, sin dudas, nacieron, o sea, en esta época de pantallas y de hiperconectividad, ¿no? Entonces, me imagino que bueno, esto, por ejemplo, los niveles de atención, o las dinámicas de
de cómo se relacionan con los contenidos deben ser muy distintas a lo que eran hace 10 años. Sí, sin dudas. Me pasa mucho que en jardín, sobre todo Sale 3, tengo Salita 3, 4 y 5. En los jardines en que estoy hay un tele, hay una televisión con YouTube, entonces también eso es como una herramienta que está ahí y que muchas veces pienso cómo usar ese recurso de una manera que no sea lo mismo que los chicos que están todo el día viendo el celular en el celular o en la pantalla, y creo que tiene mucho que ver con el contenido en el que uno esté, el que esté compartiendo en ese momento y la forma en que después uno se relacione con eso. Pero sí, los periodos de atención son muy, muy breves, sobre todo, bueno, en jardín de por sí ya son breves, pero en la primaria necesitamos como, sobre todo estos tiempos de una escucha atenta, que las actividades sean cada vez un poquito más largas, porque los periodos de atención son muy breves y esto pasa justamente por lo que decías, por la hiperconectividad y las pantallas, que es muy valorable para mí que los chicos en la primaria estén 4 horas sin la televisión, sin la pantalla, es mucho. Pensando en que nosotros quizás no estamos ese tiempo, o estamos con el celular o con un montón de recursos que nos están llamando la atención todo el tiempo. Y algo para mí que es muy loco de cuando se produce ese cambio es incluso con la hora. Yo lo veo desde primero, segundo grado, que los chicos no saben leer el reloj y no te preguntan qué hora es y solamente están, como están en la experiencia, están en la práctica. Cuando empiezan a tener como más percepción de los tiempos y a qué hora se termina tal cosa, eso ya creo que es como un momento de quiebre de que empiezan a generarse esas como ansiedades o de tener otra forma de habitar el tiempo que es muy loco. Pero bueno, sí, las pantallas es un tema que surge. Yo creo que si uno genera una propuesta que es motivadora, que los hace a los chicos participar, que no están toda la hora haciendo lo mismo, puede generar que el grupo esté atento y participativo. Si uno está con lo mismo todo el tiempo y no cambia de recurso, y sí, se van a cansar y no te van a prestar atención y va a haber otra forma de estar en el aula. Pero creo que eso es general como en todo, y bueno, con las pantallas uno necesita como estar renovando las actividades constantemente, es muy intenso. Y en jardín creo que es lo más difícil de todo. Los chicos están muy pegados a la pantalla, sobre todo cuando vienen los padres, como bueno, les dan el celular y es un chupete, o sea, lo usan como chupete realmente. Entonces, generar que puedan jugar con el otro, que puedan tocar con el otro, que se rompa como esa barrera individual de cada uno, es un proceso que en el nivel inicial se va dando de a poquito, porque encima de todo de lo que es como ese crecimiento en general, están las pantallas que lo aíslan más. O sea, es una forma de aislación también. Y vos que venís dando clases desde hace varios años ya, ¿sentís que es cada vez peor? Sí, yo siento que después de la pandemia es como cada vez más corto el tiempo. Sí, de atención, sí, mucho. También depende del grupo obviamente, pero sí, siento que son más cortos los tiempos de atención. Ya de por sí, la hora de música es corta, son 45 minutos por semana, pero son tiempos de atención cortos. Son actividades de 10 minutos, 5 minutos. No podés estar 5 minutos con lo mismo, 10 minutos con lo mismo. Tenés que estar cambiando todo el tiempo. Entonces sí, creo que eso también hace que uno tenga que tener una agilidad y un manejo del grupo muy particular, que va cambiando en cada grado que uno va dando, porque no es lo mismo primer grado que sexto grado, es mundo. Y creo que eso también hace a la flexibilidad que uno tenga como docente, de poder manejar los recursos, manejar los tiempos, es importante.
Claro, me imagino que hay como un alto grado de planificación en cada una de esas clases y después un alto grado de improvisación y de flexibilidad. Sí, totalmente. Uno tiene, por lo menos, uno hace una planificación, sabe que más o menos va a ir dando, pensando en los proyectos más a largo plazo, pero cada clase es muy particular. Yo por ahí tengo, no sé, tengo 4 sectorados. Cada clase con cada grupo es distinta, aunque se dé el mismo contenido, cómo va desarrollándose la clase es distinto, si no, uno no puede sostener la atención de los chicos y no puede generar la experiencia que uno quiso. Obviamente que intenta más o menos hacerlo, pero va siendo distinto. Volvamos a tu relación con la facu, ¿no? Vos después de recibir estuviste haciendo una adscripción. Sí. ¿En qué materia? La inscripción fue, se llamaba en el comienzo, en el plan viejo, didáctica y práctica musical, y después fue práctica 3, que es la práctica donde vas a dar clase de nivel inicial y primario, que bueno, la elegí justamente porque fue la materia en la que creo que uno adquiere más herramientas realmente para la docencia y que mientras yo estuviera dando clases me iba a servir también, porque es algo que uno no es un conocimiento acabado, no es un contenido que uno lee esto y bueno, listo, ya aprendí a dar clases en cada nivel, sino que es justamente construir recursos, construir materiales, pensar el aula y seguir pensando el aula. Creo que por eso también fue que pude hacer, ya había hecho la ayudantía y después continué haciendo la inscripción. Además, justo la docente había cambiado, entonces sabía que iba a poder aprender cosas nuevas, que iba a poder involucrarme de ahí desde otro lugar, que era el de estar también un poquito más a la par o desde un lugar donde yo pudiera también hacer una reflexión de lo que estaba haciendo en mi trabajo, en el aula ya dando clases. Y en esa materia, una de las, justamente al tener la necesidad de hacer prácticas en estos niveles, en nivel inicial y primario, para poder que los chicos, que los estudiantes de la facultad realicen esas prácticas, necesitan docentes tutores, que son docentes que dan clases ya en cada nivel y que abren las puertas del aula, que esos estudiantes puedan ir a realizar las observaciones y luego las prácticas. Eso es algo que me parece que es súper necesario, que por suerte en este nuevo plan se hace desde antes, no se espera cuarto o quinto año de la facultad, que me parece necesario porque primero que uno, cuando entra a la facultad, entra con, bueno, como hablábamos, con una expectativa o un intentar conocerse a uno mismo y ver qué quiere, qué le gusta, a qué se quiere dedicar, que si uno no tiene la experiencia de ir al aula o de mirar la escuela, quizás recién lo va a tener en cuarto o quinto año de la carrera, cuando es distinto a la práctica, no sé, de componer, que ya lo vas haciendo al principio, o la de, no sé, de dirección coral, que la bajas, por lo menos vas cantando desde el principio. El dar clases recién os parece al final de la carrera. Por lo menos pasaba eso en el 86, con el plan 86. Entonces creo que eso fue algo que a mí me nutrió mucho y que me sigue nutriendo, porque actualmente no estoy haciendo la inscripción, pero sí sigo cuando se puede ser profe tutora, docente tutora de estos estudiantes que llegan de la facultad además con una actualización de lo que van viendo, una actualización de recursos, de propuestas, que creo que es muy linda, que nosotros también como docentes que ya estamos en actividad nos podamos nutrir de eso. Eso por un lado. Ahora me acuerdo que conversando con docentes de escuelas de otras ramas, sobre todo educación física, en el IPEF y en otros institutos de educación física, las prácticas son mucho más largas. Tienen observaciones, casi 4 meses de observaciones, 2 meses de práctica, y están casi todo el año en la escuela, que es un montón, es mucho tiempo, pero siento que también es muy rico porque actualmente las prácticas de música son 4 clases de nivel inicial, 4 clases en primario, que también es bueno, es con el equipo docente que se puede hacer ese seguimiento de cada estudiante, es lo que se puede hacer porque bueno,
son limitados los recursos, pero me parece que también hay que mirar cómo se forman docentes de otras especialidades para ver cuánta experiencia en el aula realmente tenemos al terminar la facultad, que creo que es realmente ahí donde uno puede poner en práctica lo que aprendió, cuando se pone frente al grupo. En nuestra carrera yo siento que es poco, por lo menos desde mi perspectiva, y lo que yo hice fue poco. En mi época fue individual, ahora se hacen prácticas pedagógicas, un nivel lo haces de a dos, creo que el secundario también se hace a dos. Bueno, también por esto, porque son muchos estudiantes y necesitan poder observarlos a todos, hacer un seguimiento de todos, tener escuelas y aulas para todos. Pero hay otras carreras que, no sé, el nivel inicial o las maestras de grado o los profes de educación física tienen unas prácticas mucho más prolongadas, que creo que es necesario poder tener más experiencia en el aula. Bueno, y en este vínculo de seguir en contacto con instituciones que me formaron, que bueno, una es la facultad, también tuve un paso por el conservatorio, que hice guitarra, y otro fue el Cipoli. Hablábamos con vos, Gonza, que de qué es lo que a uno lo motiva a estudiar la carrera que elige, o qué es lo que lo entusiasma, o cuál es esa primera decisión que uno tiene. Yo creo que es justamente el paso por mi escuela, por el Cipoli, que desde ahí ya quería hacer eso, quería dar clases de música, por la experiencia que yo había tenido con mis docentes, que realmente fue muy, muy linda, muy rica, y que me motivaron mucho a hacer eso. Que bueno, hablábamos de que por ahí uno con otras experiencias de vida no tiene como los mismos recuerdos de la clase de música, pero bueno, la experiencia en el Cipoli es una experiencia muy distinta a la normal de las aulas, porque tenemos 4 horas por día de música, y lo normal es tener 45 minutos una vez por semana. Y bueno, lo que te contaba es que haciendo también una charla con estudiantes de sexto año del Cipoli, que ellos realizan unas prácticas en escuelas primarias, conversaban mucho de esto de por qué seguir estudiando música, por qué es importante tener una formación musical, docente en la facultad, y por qué tener una universidad, una formación de grado. Y bueno, yo creo que es esto de que hablábamos antes, de la importancia de una mirada crítica y tener un panorama más amplio que solamente el conocimiento propio de los contenidos curriculares, ¿no? Me parece a mí que uno como docente de música no se forma solamente sabiendo los contenidos, no sé, cómo se llaman, no sé, los instrumentos, cuáles son las cualidades de sonido. No es desde esa práctica, sino de cómo volcar la práctica musical en el aula y cómo generar experiencias y tener realmente un rol más político, si se quiere, o una mirada más crítica de la materia. Y creo que eso en la formación de la facultad, gracias a las materias pedagógicas, al contacto con otros docentes, con otros espacios de formación, uno va generando una mirada de ser docente de esta disciplina más crítica, más reflexiva, que solamente lo práctico de ir a dar este contenido, porque yo ya lo sé, y también genera que uno no solamente desde el lugar de su experiencia propia y repita todo el tiempo lo que a uno le dieron, sino que genere sus propios recursos y su propia forma de dar clases, que es muy particular. Me parece que eso es, más o menos eso habíamos conversado un poco. Y me habías contado de que, por ejemplo, te habían preguntado por esto de los desafíos de la atención, los tiempos de atención, ese tipo de cosas. ¿Cuáles eran qué otras inquietudes tenía esta gente en torno a seguirse formando? Sí, bueno, esto fue una charla con chicos de sexto año, que tienen 17, 18 años, que van a seguir o no otras carreras, pueden ser de música o lo que sea. Y bueno, y justamente después de su experiencia de prácticas,
conversábamos sobre, bueno, estos desafíos que más o menos estuvimos conversando con vos, Gonza. Y bueno, uno era esto de la atención, que fue un poquito lo que hablamos antes. Y otro también fue la experiencia con estudiantes con necesidades educativas especiales, con diferentes tipos de discapacidades, de condiciones, que uno por ahí quisiera tener como quizás una receta, una forma de poder trabajar con todos estos chicos de la misma manera, y no es así. Es cada caso muy particular, es cada momento muy particular. Creo que una de las facilidades que tenemos con la música es que es algo muy versátil, que uno pueda adaptar a los contenidos a estos diferentes chicos, chicas que están en el aula. Pero creo que también es importante esto, como también creo que la formación de la facultad a mí por lo menos me generó, es tener una curiosidad y una necesidad de formación constante, de saber de que uno tiene que seguir leyendo, que se tiene que seguir interiorizando de cada una de estas condiciones, de cómo se puede acercar la música, desde qué lugar a cada uno de estos chicos, y sobre todo en el aula probar desde la experiencia sonora, desde la exploración sonora de instrumentos, desde poder generar actividades corporales, desde la escucha. Hay muchos estudiantes que quizás no tienen una práctica de lenguaje porque por alguna condición no hablan, no leen, no escriben, pero igualmente se puede hacer música, o se puede escuchar música, o se puede vivir una experiencia musical que quizás con otras materias que son con contenidos muy definidos o muy, quizás matemáticos, cosas muy puntuales, es difícil. Creo que la experiencia musical se puede adaptar a cada uno de estos estudiantes, pero bueno, es un desafío de los docentes, de tener comunicación con los maestros de grado, si tienen un acompañante, si tienen un equipo de orientación. Es el estar también pendiente de formarse y leer y ver recursos. Es todo un desafío. Eso también conversábamos con los chicos. Hay otra cosa que te quiero preguntar, no sé muy bien cómo, pero tiene que ver con algo que habías dicho antes sobre este cambio de perspectiva en torno a la evaluación. Uh-huh. Que antes era excelente, muy bueno, satisfactorio, no satisfactorio, que ahora decís que al menos en música es más procesual. Sí, esto fue en realidad, como muchas cosas que pasaron con la pandemia, fueron unas bajadas del ministerio, en este caso de la provincia, que al no tener, esto pasó en el 2020, al no tener formas de evaluación tan concretas, porque no todos los chicos tenían la misma conectividad, no todos podían conectarse a todas las clases por Zoom, no había evaluaciones escritas donde vos estuvieras en una forma muy como controlada de poder evaluarnos a ver si realmente escribió esto o si fue la familia que le hizo la prueba. En este sentido, yo creo, por lo menos lo que yo entiendo, se empezó a pasar a una forma de evaluación más procesual, que ya es algo que por lo menos en la facultad lo veníamos hablando, reflexionando, pero que en la práctica en las escuelas solamente se había reflejado una nota de un corte evaluativo de primera etapa, segunda etapa, final, y era solamente eso. Para los docentes era mucho más rápido, y lo que generó esto de la pandemia fue empezar a plasmarlo en algo procesual, que realmente desde la práctica musical yo siento que desde antes yo lo venía trabajando, porque así también fue como lo pensamos, o fue algo que me quedó de la facultad, y sobre todo pensando en esto de revalorizar la música como una experiencia y no como solamente un resultado o solamente un contenido a evaluar como concreto. La práctica, vos lo sabés, instrumentista, músico, es un proceso y no es lo mismo saberse las cualidades del sonido a poder tocar algo, es procesual. Entonces, a partir de ahí empezó a ver esto de llenar como las planillas del CD con aprendizaje, contenidos, y bueno, estos años fue variando, pero es más o menos a ver si están logrados, en procesos, en pendientes esos aprendizajes.
que creo que para mí es, quizás el sistema es muy denso de llenarlo, y si uno no realmente lo pone ahí, lo que hace en el aula, porque muchas veces, bueno, saco los contenidos y realmente no son los que di en el aula, no hay como un reflejo de lo que pasa, pero sí creo que hace un poquito más de esto de revalorizar que el aprendizaje es un proceso, que no solamente es un resultado. Pasa mucho con esto, en la música en general, de que pensamos en que todo tiene que ser concreto, en que si no hay una canción compuesta, si no hay no sé, la cantidad de reproducciones, como si no veo un número, un reflejo muy concreto, no está logrado, no es un éxito, y se pierde por ahí atrás todo el trabajo que hay, que creo que eso es algo que es importante de revalorizar. Y por lo menos yo intento que en la evaluación, cuando escribimos esa narrativa de los estudiantes, se vea esto y no se piense solamente en que, bueno, si salió bien la presentación en el acto de la canción, estuvo bien, sino que cómo llegamos a esto, cómo pudimos pasar de aprender a cantar juntos, de tocar juntos, a generar un resultado. Creo que es lo rico de todo el proceso. Pero sí hay un cambio en la forma de evaluar. Depende también de cada docente. Uno lo puede hacer como que sea un reflejo o que no, o por cumplir solamente el llenar planillas. Una duda más general. ¿Los estudiantes se siguen quedando de año? ¿Sigue existiendo eso? Se queda en secundario, sí. En primario es muy difícil. O sea, realmente para que, sobre todo música. O sea, yo realmente en este momento es muy difícil que te dejen poner un satisfactorio, que incluso satisfactorio por la palabra es supuestamente que es algo satisfactorio, sí. Pero bueno, la connotación es totalmente distinta, no dice para nada. Es muy difícil porque realmente desde la bajada ministerial y todo es alguien que no ha hecho absolutamente nada, que directamente que no ha completado nada, que no ha abierto la boca para cantar, tocar, nada. Entonces eso es algo que para mí para rever, porque nos quedan como unas categorías muy, muy cortas en todo esto y no se piensa en que bueno, que por ahí es necesario reforzar contenidos, que es necesario una instancia más de aprendizaje para algunos estudiantes, por la razón que sea, y queda solamente en, bueno, pasan todos de grado, volvemos todos, y hay chicos que van sufriendo esto de estar más, no sé si atrasado, pero que teniendo otros contenidos que todavía no han logrado resolver. ¿Cuál es la razón por la que se toma esta decisión de ¿Que todos pasen? De flexibilizar, claro, y que todos pasen? La verdad, si uno lo piensa de lo que vivió en el aula, piensa que es todo muy de los números, de la política y de pensar de que todo funciona bien y no. Y yo creo que hay algo también que pasa muy sobre todo, quizás también mucho del acompañamiento de las familias muchas veces, que es más difícil, porque uno lo ve en la escuela que los docentes, por lo menos con los que trabajo, lo dan todo y falta mucho apoyo muchas veces de las familias para continuar con ese aprendizaje, y quizás hay también un rol de muchas familias, mucho desde la crítica a la escuela y lo de un acompañamiento, que genera que un estudiante se lleve una materia o que necesite pasar por un periodo de fortalecimiento de contenidos y todo eso, genera muchas rispideces o mucho descontento de las familias, de la sociedad, y es más fácil que pasen y bueno, después se verá que también eso me parece que perjudica también a los estudiantes. Uno también quiere que continúe con el grupo y muchas cosas, pero hay veces que, no sé, tengo estudiantes en tercer, cuarto grado que no saben leer ni escribir, y es como también es ir adaptando todo el tiempo los contenidos a eso. Y quizás para ir cerrando, y volviendo a otra pregunta que habíamos hecho por ahí, ¿por qué estudiar educación musical en la Facu de Artes? Bien, ¿por qué estudiar en la Facu? Creo que
En Córdoba, por suerte, yo creo que también es una suerte, tenemos muchos lugares de formación de educación musical, para formación docente de música, que quizás no pasa con otras carreras de la facultad. No sé, perfeccionamiento en instrumental, podés estudiar en el conservatorio, pero no es lo mismo. Composición solamente está en la facu. Educación tenés institutos privados y tenés opciones públicas. Creo que en lo personal me parece que una formación de grado y con las características que implica pasar por la universidad no es solamente desde los contenidos, sino realmente de vivir el ser estudiante universitario, que me parece que genera no solamente, bueno, esto, un trabajo con los contenidos, con la práctica, con lo particular de la carrera, sino también toda una formación que tiene que ver con el compromiso, creo que con el ser un docente formado por la universidad, el compromiso de tener una inserción en la sociedad y que sea crítica a todo y que pueda tener una mirada más amplia, que no sea algo que uno solamente es repetir contenidos, sino que pueda tener que generar otras instancias, y creo que eso la vida en la universidad nos lo genera tener como un pensamiento más amplio quizás, o poder vivir otras experiencias, y también es poder conocer otros docentes, a otros colegas, a otros docentes que generan eso mismo en las aulas, que no sé, conocerte a vos, Gonzalo, o compañeros que estudian compo, dirección, este intercambio también de disciplinas que es muy rico, y que uno, si se queda solamente muchas veces con solamente el dar clases, que ya es un montón, quizás pierde toda la parte musical, como también tener una experiencia musical y una práctica musical, que me parece que es fundamental. Que hay muchos docentes que quizás se pierden el seguir haciendo música, y que ahí también pierden el poder transmitirle a sus estudiantes la importancia del contexto de la música, de la riqueza del hacer música, porque ellos tampoco lo están viviendo en su vida. Y creo que la facu o la experiencia misma hace que eso también se genere, y no es solamente el aprender estos contenidos, sino el formarse más integralmente, tener materias que uno pueda, no sé, quizás uno no va a dar lo que en la primaria, lo que vio en Historia de la Música 3, porque son otros contenidos, pero ese bagaje de experiencia, de contenidos, uno también lo va transmitiendo de poquito en el aula. Hay cosas que uno va generando, que por ahí uno piensa, bueno, quizás está muy alejado, pero quizás no, porque es parte me parece, de la formación como docente. Con sus cosas también, como venimos hablando, la facu no es perfecta, se va construyendo, la construyen los estudiantes, los docentes, los egresados. Eso también creo que genera la vida en la facultad y involucrarse.